Eso lo sabe cualquiera, porque es un conocimiento que ha venido a mi intelecto y se ha vuelto en mí algo real. Alguien, no sé si alguien está entendiendo eso. Así se convirtió Dios. Dios existe. ¿Quién lo niega? Pastor, hay muchos que niegan a Dios. No están negando a Dios. Lo que están negando es sujetarse a un Dios. Pero ellos creen en un Dios. Ahora ellos mismos se creen Dios. Sus enseñanzas filosóficas hacen creer que ellos son Dios. Que el árbol es Dios. Que el sol, que las estrellas es Dios. Que Dios está en todas partes y que Dios es todo. Pero tienen fe en ese Dios. Así estamos nosotros los evangélicos. Por eso esto de ser evangélico o cristiano es una película. Es como un desafío, como algo de que todos los días yo tengo que experimentar algo sobrenatural, una puerta gloriosa y sobrenatural que se abre, porque mi fe, la fe de Dios en mí, no la fe intelectual tuya, sino la de Dios en mí y en ti, hace que las puertas se abren, porque la fe abre puertas. ¿Sí? Hay puertas en algunos centros comerciales, ¿cierto? Que solo se abren cuando tú, ¿cierto? Tienen sensores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Puede ser que algún montañero vaya a pasar la puerta y si no se abre, y si de pronto me da un cocacho, ¿cierto? Lo mismo es con Dios. Cuando yo tengo la fe de Dios, yo sé que yo doy un paso y la puerta se abre. ¿Por qué? Porque la fe abre puertas. Por eso dice la Biblia, si tuvieras fe, le dirías a ese monte, desarráigate, quítate de ahí, échate al mar, y él lo haría. ¿Qué no hace que se mueva de ti? Tu fe. Es lo que hace que se mueva de ti, mi fe. No mi conocimiento intelectual de que Dios existe. ¿Usted entiende eso? Entonces fe no es un asentamiento intelectual, no es un concepto intelectual de que hay un Dios. Es algo más. ¿Qué es? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? Fe es una actitud de confianza. Eso es fe. Y cuando tú tienes confianza, no tiene nada que ver con tu intelecto. Cuando tú, un niño, está en un lugar alto y el papá le dice, tírate. Él confía no por el intelecto, sino por la seguridad de quien le habla, por la relación que tiene con él, ojo, por la relación que tiene con él, por la intimidad que tiene con ese hombre, que ese hombre no lo debe dejar caer. Por eso se tira. Por eso es que cuando a veces Dios le dice a usted, tírese, usted dice, no, porque 1 más 1 es 2. De intelecto no le diga tirarse. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero si tú tuvieras la fe de Dios, que es una actitud de confianza, tú no te preguntarías 1 más 1 es 2, y tú me tiras. Yo lo digo, yo lo hago. ¿Sabes qué me dijo Dios? Dios me dijo así: necesito levantar un pueblo de fe. Ya estoy cansado de cristianos incrédulos. Señor, provéeme para pagar la deuda. Yo te voy a proveer, hijo. Si no, dime qué gota a gota tengo que decir. Y dice, pues, yo no entiendo lo que me estás pidiendo. Si me estás hablando que vas a confiar en que yo te voy a proveer, ¿por qué te estás moviendo a buscar a alguien que te provea? Si yo soy tu proveedor. Mire, nosotros estamos orando a Dios. ¿Sí? Señor, sáname. Pero a veces, en vez de creer a que Dios me pueda sanar, estamos caminando a hacer muchas otras cosas que Dios dice, pero ¿dónde está tu fe? No es lo que tú crees. ¿Cuál es lo que tú confías? Porque hay un problema aquí. En lo que dice mi intelecto, a lo que dice mi corazón. Por eso yo sé que usted tiene lucha con eso.
Por eso usted puede venir a la casa de Dios y Dios le dice, yo voy a hacer un milagro, pero en su mente dice, ¿y cómo será eso? ¿Y por dónde? ¿Y cómo Dios va a cambiar a mi marido? ¿Cómo? Si eso, no, usted no lo conoce, pastor, tú no conocieras. Entonces por acá el enemigo te está hablando y te está diciendo, tu intelecto te habla, mira, pero Dios por dentro te dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cambiar. Por eso la fe no es algo intelectual, es algo espiritual, es algo que no se puede tocar. Mírame, esto trae conocimiento y esto lo puedo tocar, pero la fe no. Pastor, pero es espiritual. Es espiritual las enseñanzas bíblicas guardadas en mi corazón, pero la Biblia es algo físico y yo lo puedo tocar y eso me da un intelecto, pero eso no me hace un hombre de fe. No sé si alguien está entendiendo por qué estoy diciendo. Si tú lees la Biblia, tienes que creer en lo que Dios dice. Si tú lees la Biblia, tú tienes que estar convencido completamente, en un convencimiento de tu alma y de tu espíritu, de tu corazón, que si Dios dice que Él es tu pastor y te va a proveer, tú tienes que creer que Dios va a proveer. Pero no hay forma, a mí no me importa cómo la hay, si la hay o no la hay. Eso no es lo que Dios me demanda a mí, a preocuparme. Lo que Dios demanda de mí es que yo le crea a esa palabra dada por Él. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío? Que nosotros estamos, ¿y cómo lo va a hacer? Ese no es mi problema. No te preocupes cómo Dios va a hacer el milagro, solo créelo. ¿No te dicen amén? Por estar mirando cómo lo va a hacer, Dios no lo hace. ¿Cuánto entienden eso? Jesús le dijo, denle ustedes de comer a ellos. No tenemos cómo, mándenlo rápido que vayan a comer algo a las aldeas. ¿Qué tienen ustedes? Unos panes, unos peces. Déjenlos. Los discípulos, aunque eran unos bendecidos, que había en sus corazones muchas veces incredulidad, ellos lo que hicieron fue entregar los alimentos a Jesús y no se preocuparon. ¿Y cómo lo vamos a multiplicar? ¿Y cómo va a ser? Eso es muy poquito para esa gente. Eso tal vez alcanzará para mí. Ellos no se preocuparon más. Ellos no miraron cómo Dios lo iba a hacer, cómo Jesús iba a hacer el milagro. Solo le entregaron lo poco que tenía en las manos de Jesús y Jesús hizo el resto. Nosotros estamos pensando cómo Jesús va a hacer el milagro. Entonces ahí está tu intelecto actuando. ¿Y cómo Dios va a hacer que podamos comprar el lugar propio? ¿Cómo? A ver, pensemos, ¿a quién le tenemos que decir? ¿De dónde vendrá? ¿A quién traerá? Eso no. Yo pienso tantas veces, digo, lo único que yo sé es que Dios va a traer la forma, la economía, las finanzas para comprar lo que Dios quiere darnos. ¿Cuánto entienden eso? No es tu intelecto la fe, es algo que está aquí, es algo más profundo. Gracias. ¿Qué es fe? Te dije, es una actitud de confianza, es convicción, es entrega a un ser espiritual, Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Eso es un pasaje que todo cristiano se debe saber. Bueno, vamos entonces, en la voz de 3, 1, 2, 3. Es pues la fe. Claro, por eso es que todos gritaron. Es que la está allá. Eso se lo debe saber usted, hermano. Yo sí decía, uy, esta iglesia cómo aprende la Biblia. Claro, es que miren. Bueno, no lo ponga tan rápido. Es pues la fe, la certeza. La certeza es algo intelectual, es lo que está dentro de mí. Mi papá no falla, mi papá me va a proveer, mi papá me va a suplir. Yo sé que Él lo va a hacer, yo sé. ¿Cómo? No sé, no lo va a hacer. Es una certeza, es algo en lo más profundo de tu ser, es algo espiritual,
pero profundamente guardado en ti. Iglesia.